Semana Santa, una fecha muy especial. Y cuando recordamos lo que pasó en Semana Santa hace 2000 años atrás, realmente nos trae a la memoria lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y en esos últimos momentos de la historia de Jesús aquí en esta tierra, nos acordamos de Jesús estando en la cruz. Hay un versículo en la Biblia que nos relata acerca de estos acontecimientos. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, y en el versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Los dos hombres crucificados con Jesús se habían burlado de él al principio, y por efecto del padecimiento, uno de ellos se volvió más desesperado y desafiante. Pero no sucedió así con su compañero. Este hombre no era un criminal empedernido, había sido extraviado por sus malas compañías, pero era menos culpable que muchos de aquellos que estaban al lado de Jesús en sus cruces, vilipendiando al Salvador. Había visto y había oído de Jesús, sus enseñanzas, y se había convencido de las cosas que él enseñaba, pero se había desviado de él por las enseñanzas de los sacerdotes y de los príncipes. Procurando ahogar su convicción, se había hundido más y más en el pecado hasta que fue arrastrado. Y luego fue tomado preso, juzgado como criminal y condenado también a morir en la cruz. En el tribunal y en el camino al Calvario había estado en compañía de Jesús. Había oído a Pilato declarar: ningún crimen hallo en él. Había notado su porte divino y el espíritu compasivo de perdón que manifestaba hacia aquellos que lo atormentaban. En la cruz vio a los muchos que habían hecho profesión de su religión, pero estaban burlándose, sacándole la lengua, haciendo escarnio y ridiculizaban al Señor Jesús. Vio las cabezas que se sacudían, oyó cómo su compañero de culpabilidad repetía las palabras de reproche: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Entre los que pasaban, oía a muchos que defendían a Jesús. Les oía repetir sus palabras y hablar sus obras. Penetró de nuevo en su corazón la convicción de que él era el Cristo. Volviéndose hacia su compañero culpable, le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Los ladrones moribundos no tenían ya nada que temer de los hombres, pero uno de ellos sentía en lo profundo de su corazón la convicción de que había un Dios a quien temer, un futuro que debía hacerle temblar. Y ahora, así como se hallaba todo manchado por el pecado, se veía a punto de ver terminar su vida por completo. Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, gimió, gritó, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Nada ponía ya en tela de juicio. No expresaba dudas ni reproches. Al ser condenado por su crimen, el ladrón se había llenado de desesperación. Pero ahora brotaban en su mente pensamientos extraños, impregnados de ternura. Recordaba todo lo que había oído decir acerca de Jesús, cómo había sanado a los enfermos, cómo había perdonado pecados. Había oído hablar las palabras de Jesús y de todas las personas que se acercaban y todos aquellos que lo seguían llorando. Había visto y había leído el título que habían puesto sobre la cabeza de Jesús.
Había oído también a los transeúntes que caminaban por allí repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos y otros con palabras de burla. Pero el Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue uniendo todos aquellos pensamientos y todas aquellas ideas y entonces él reconoció a Jesús. En Jesús, magullado, escarnecido y colgando de la cruz, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza entonces se angustió en su voz, mientras que su alma desamparada se aferraba al Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vengas en tu reino. Pronto llegó la respuesta de Jesús, en tono suave y melodioso, con palabras llenas de amor y compasión y de poder, le dijo, de cierto te digo, hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras de Jesús para un hombre condenado a la muerte. Nosotros también, cada uno de nosotros, estamos condenados a la muerte, pero todavía tenemos tiempo para meditar, reflexionar, poner todas nuestras ideas juntas y reconocer a Dios y decirle, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Así como el pueblo de Israel estaba burlándose, hoy día muchos se burlan de Jesús. Pero así como uno de los presos reconoció a Jesús, también nosotros debemos reconocer a Jesús. También nosotros debemos acercarnos a Él y clamar por su ayuda, clamar por su perdón. Semana Santa es un momento especial porque nos recuerda estos momentos, como un ladrón despreció la salvación y como el otro ladrón aceptó la salvación y recibió esas palabras de consuelo y de apoyo en momentos últimos de su vida. Nosotros tenemos todavía una oportunidad. Estamos a tiempo de aceptar a Jesús. Y yo te invito a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, que vengas a Jesús, que aceptes a Jesús, que pidas y que clames por su perdón y por su ayuda. Y Él está pronto para decirte, tú estarás conmigo en el paraíso. Que el Señor te bendiga.